Un gusto saludarles. Somos el Grupo 9, estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Está conformado por 5 integrantes: Dayana Eileen Oyola Montserrat, Erika Michelle Mayorga Cobo, Edith Luciana Moncayo Salas, Carmen del Rocío Piedra Flores y quienes habla Galo Fernando Solórzano Rodríguez. Vamos a presentar nuestra planificación microcurricular. En los datos informativos, en la parte del docente hemos colocado nuestro grupo y los nombres de los integrantes. Del subnivel media. La asignatura es de Ciencias Naturales, el curso es de sexto de Educación General Básica, el número de la unidad de la planificación es 3, el tiempo son 45 minutos y también hemos colocado la fecha. En el eje transversal tenemos respeto, en el bloque curricular es materia y energía. El tipo de aprendizaje tiene que ser científico y colaborativo. El tema de esta planificación es cambio de estado del agua. En la planificación también tenemos el objetivo de aprendizaje, que es comprender los estados físicos de la materia y sus cambios mediante la observación y experimentación para explicar su relación con la temperatura y su presencia en la vida cotidiana. En el objetivo de la asignatura, formular preguntas y dar respuestas sobre las propiedades de la materia, la energía y sus manifestaciones por medio de la indagación experimental y valorar su aplicación en la vida cotidiana. Siguiente, compañero. Bien. Buenas noches. Sigo con el criterio de evaluación, donde se explican los estados físicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y sus cambios a partir de la observación y experimentación, relacionándolos con los fenómenos cotidianos. CE.CN.3.6. Sigo con la destreza con criterio de desempeño. Indagar mediante la observación y experimentación los estados físicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, describiendo sus cambios en función de la temperatura y relacionándolos con situaciones de la vida cotidiana. Referencia CN.3.3.3. Sigue mi compañera Edith. El micrófono, compañera. El método que vamos a ocupar es el método científico. Dentro de la experiencia que dura 8 minutos, primero tenemos un saludo y bienvenida a los estudiantes y luego la presentación de un video corto sobre los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso que veremos a continuación.
Luego de haber visto el video con los 4 estados que nos dio, vamos a hacer una lluvia de ideas con preguntas orientadoras. Las preguntas serían, ¿en qué estado encontramos el agua en la naturaleza? ¿Qué pasa cuando el agua se congela o se calienta? ¿Han visto vapor? ¿Dónde? Para la reflexión tenemos 10 minutos y se plantea la pregunta generadora. ¿Cómo cambia el agua cuando aumenta o disminuye la temperatura? Los estudiantes se organizan en grupos de 4 o 5 integrantes. Analizan situaciones de la vida diaria. El hielo derritiéndose en un vaso, el agua hirviendo o el vapor en la cocina. Cada grupo compartirá sus ideas con la clase. A continuación, mi compañero. Conceptualización. En la conceptualización tenemos 12 minutos. El docente explica estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, cambios de estado, fusión, evaporación, condensación. Se utiliza un organizador gráfico en la pizarra. Los estudiantes elaboran un mapa conceptual en su cuaderno. Para la aplicación tenemos 15 minutos. El docente realiza un experimento demostrativo para evidenciar los cambios de estado del agua. Primero presenta un trozo de hielo que podemos tener así, para que los estudiantes observen sus características y reconozcan el estado sólido. El característico del estado sólido es lo que está duro. El agua está dura. Luego colocamos el hielo en un recipiente y permite que se derrita, observando el paso del estado a líquido. Después de un tiempo prolongado que hemos dejado el hielo que se derrita, podemos observar que se hace líquida, el agua ya no está sólida. Posteriormente observamos el agua, por ejemplo, cuando calentamos el agua en un recipiente. Podemos ver que ahí al momento de evaporarse o al punto de ebullición, cuando llega el agua, tenemos el estado gaseoso. En este caso vamos a hacer con un recipiente. Ese es el estado gaseoso. Durante la demostración, los estudiantes observan los cambios que ocurren y responden preguntas orientadas como ¿qué sucede con el hielo al recibir calor? ¿Y qué ocurre con el agua cuando hierve? Relacionando cada cambio con los estados físicos de la materia. Finalmente, organizados en grupos, elaboran un esquema en el que representan los 3 estados del agua y describen los cambios observados durante el experimento. A continuación, mi compañera. Buenas noches, continuamos con los recursos. Tenemos los recursos tecnológicos, computadora, proyector, video educativo sobre los estados del agua. Recursos experimentales, hielo, agua, recipiente, termo con agua caliente. Recursos didácticos y de aula, pizarra, marcadores, cuadernos, lápices, colores, borrador y lapiceros. Continuamos con el indicador de evaluación. Reconoce los estados físicos de la materia a partir de la experimentación. Y continuamos con los instrumentos de evaluación. La técnica es observación y en los instrumentos tenemos la lista de cotejo y la rúbrica. En la lista de cotejo tenemos los criterios de evaluación y sí y no. Número 1. Identifica los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Número 2. Describe los cambios de estado del agua. Número 3. Participa activamente en el experimento.
Número 4. Responde a las preguntas planteadas. Y número 5. Trabaja de manera colaborativa en grupo. A continuación tenemos la rúbrica. La actividad, esquema de los estados del agua. Tenemos los criterios, logrado en proceso inicial. Tenemos identificación de estados de la materia, cambios de estado, representación, esquema y trabajo en grupo. En logrado tenemos si reconoce correctamente sólido, líquido y gaseoso, si explica claramente los cambios, fusión y evaporación, si presenta un esquema claro y ordenado y participa y colabora activamente. En proceso, reconoce parcialmente los estados, explica de forma incompleta, esquema poco claro y participación limitada. Y en inicial, no reconoce los estados, no explica los cambios, no presenta o es incorrecto y no participa. Esta ha sido la presentación del grupo 9. Gracias.